afectan de manera directa a la sociedad, sino que de manera indirecta. Es decir, por ejemplo, se da el fenómeno que el narcotráfico, por ejemplo, siendo un delito que no nos afecta directamente porque nosotros no somos un país eminentemente consumista, entonces no nos afecta de manera directa, pero ¿qué provoca esto? Que, por ejemplo, trae cuestiones a la economía que en apariencia son buenas, es decir, hay más dinero circundante producto del narcotráfico, pero nos crea una bolsa inflacionaria imaginaria. ¿Por qué? Porque vienen las personas como necesitan lavar el dinero e introducir el dinero ilegal de forma legal, pagan cualquier cantidad de dinero para adquirir un bien o una propiedad. Entonces aumenta ese bien y esa propiedad. ¿Y qué hace eso? Crea una base inaccesible para la demás población. Es decir, que pocos pueden adquirir a una gran inversión, un bien inmueble, por ejemplo, y muchos no alcanzan ese bien inmueble porque se encarece todo alrededor de eso. Conclusión, ninguna actividad ilícita o dinero ilícito o producto ilícito es bueno. Y se dice esto pues porque recuérdense que el delito es una parte de la vida, es una parte de la sociedad inherente, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Bueno, vamos a ver las ventanas. Aquí está. ¿Pueden visualizar ahí? ¿Sí visualizan? Sí, listo. Sí, ciencias penales. Sí, va. Bueno, entonces vamos a ver el tema de las ciencias penales. Las ciencias penales, por definición, habíamos platicado anteriormente que nosotros tenemos que tener entendido que el derecho penal en la actualidad no camina solo. Si vimos en la escuela positiva, con Garófalo, con Enrico Ferri, surge la cientificidad de la escuela moderna, ¿verdad? Y la escuela ecléctica que agarra una parte de los dos. Es cuando iniciamos a investigar al ser humano, a la persona, ¿verdad? Pero que en la actualidad nosotros debemos de entender que nuestro derecho penal no camina solo, es decir, tiene que tener una serie de ciencias penales o ciencias auxiliares que nos van a decir cómo se desarrolla el delito en sociedad. Y esta cientificidad es lo que nos hace falta, ¿verdad? Por ejemplo, Mariano Galvez tiene la Escuela de Criminología y Criminalística, igual que nosotros. Ustedes saben que la facultad se llama así, de Criminología y Criminalística, ¿verdad? Se unieron las dos facultades. ¿Por qué? Porque el derecho y la criminología y criminalística van íntimamente ligadas, son ciencias auxiliares. Entonces, estas ciencias nos van a ayudar a través de las teorías, doctrinas y todas las demás capacidades técnicas a descubrir la famosa investigación criminal que nosotros necesitamos saber, que es el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde sucedió? ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos esta integridad de normas. Entonces, ¿qué son las ciencias penales? Las ciencias penales, como dice la definición, es un conjunto multidisciplinario de disciplinas teóricas, empíricas y normativas que estudian el fenómeno criminal en su totalidad. Se enfoca en el análisis integral del delito. ¿Cuál es el análisis integral del delito? No es solo, ya se murió y ahí está tirado un cuerpo en la calle, no. Voy a ver, voy a investigar el delito, voy a levantar la escena del crimen, ¿verdad? Voy a utilizar para eso métodos especiales para establecer qué fue que pasó. Bueno, esta persona en apariencia no tiene ninguna señal de violencia. Se examina el cadáver, bueno, le dio un infarto en la vía pública. Caso contrario, bueno, esta persona tiene sangre por varios orificios.
¿Esos orificios de qué son? Bueno, se presume que son orificios de bala. Entonces, bueno, entonces esta persona muy probablemente fue asesinada o le cometieron un homicidio. Eh, Otra persona aparece en la vía pública, un carro chocado en un poste, ¿verdad? Y la persona de un tráiler, ¿verdad? Que está a unos 100 metros, también tiene un choque. Entonces vamos a investigar qué fue lo que pasó, vamos a utilizar una ciencia auxiliar para que establecer qué fue lo que sucedió. Vamos a utilizar la accidentología vial porque se presume o se tiene la sospecha criminal que fue un accidente de tránsito. Entonces, para cada caso vamos a utilizar estas ciencias auxiliares. Entonces, ¿qué estudia también? El delincuente. Bueno, pregunta, ¿aquí en Guatemala creen ustedes que se estudia el delincuente? Adelante. Yo considero que no, porque por el derecho de presunción de inocencia, que todos somos inocentes hasta que se nos declare culpable y toda vez declarados culpables, que ya se convertiría en delincuente, se va hacia las cárceles o a donde le corresponda y ahí a cumplir su condena sin más interferencia analítica del delincuente. ¿No les gusta ese azul? No, sí. Ok. Pero La no sé. pregunta No, sería, ¿es necesario estudiar al delincuente? Ah, ok. ¿Alguien más? Buenos días, Lick. Yo, según tengo, me recuerdo, existe una teoría que fue estudiada por alguien de apellido Lombrosio, que estudió lo que Lombroso. son Ombrosio, que estudió sobre lo que usted nos está preguntando, al delincuente. No sé si Ajá, estaré, no sé si estaré, honestamente no le, en su momento no le puse mucha atención, no voy a hablar más, solo me ok. recuerdo de eso. Bueno, pueden visualizar ahí en la pantalla quién tenemos ahí. Marilyn Un Manson. asesino serial. ¿Y quién es él? Se me fue el nombre. Manson, Manson. Ajá. Este es Charles Manson, ¿verdad? A Charles Manson, ay. Entonces, los gringos empezaron en los años 60 a estudiar ya de forma específica a los delincuentes. Y él fue un objeto de estudio, Charles Manson. Murió en prisión porque en esos años quitaron la pena de muerte en California, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a Charles Manson. A ellos se le acusaba de la muerte de Shannon Tate, que era una esposa de un cineasta y de una familia también. Eh, y ahora la pregunta es, ¿Charles Manson cometió los homicidios personalmente? No, para nada, él tenía un eh, poder emocional sobre las personas para que hicieran exactamente lo que él quería. Él nunca se manchó las manos, fueron sus seguidores quienes lo hicieron bajo sus órdenes. Fue la familia Manson, ¿verdad? Sí, O su sea que familia él, Manson. él tenía una influencia mental, una influencia sobre las personas que hizo que fueran a asesinar a Shannon Tate y a las demás personas, a la familia, una familia de origen
italiano que los asesinaron, pero él nunca agarró un cuchillo para matar, ¿verdad? Inclusive hizo poner pics, ¿verdad? En la pared, o sea, cerdos, él les ordenaba, tienen que poner esto, tienen que sacarle la sangre y poner esta cuestión, escribir esto con sangre, pero Charles Manson nunca hizo los actos materiales de ejecución del delito. Pues miren qué curioso, es uno de los casos más estudiados cuando la persona nunca pues efectuó un acto propio para cometer este hecho ilícito, ¿verdad? Me Sí, dijo, ya encontré transporte para mandar esas cosas. Ahorita voy a ver y yo le pongo los chicos antes perdón. de... Yo creo que se le activó el audio a don Sergio. No, Me iba a decir algo. sí, permítame. Siempre tengan cuidado con los audios, jóvenes, porque como estoy en la clase me cortan y me interrumpen, entonces se me corta la explicación. ¿En qué estaba, perdón? Que él nunca Sí, perdón. tomó un cuchillo para matar a alguien, lo hizo bajo Sí, influyó en las personas, entonces la influencia mental de esta persona fue grande y esto es lo que le llamamos nosotros en derecho penal los autores intelectuales, ¿verdad? Entonces él fue el actor intelectual o el actor mediato, ¿verdad? No el actor inmediato, sino que el actor mediato. Sucede en nuestras cárceles también cuando, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más común, cuando el lobo o la clica o la rueda de este barrio 18 ordena la muerte de una persona. Entonces, ellos ordenan desde prisión la ejecución de un hecho, de un sicariato, de asesinar a alguien o de un ataque. O sea, por ejemplo, las ejecuciones de los policías recientemente fueron ordenadas desde adentro, no es un hecho aislado. Entonces, esto le llamamos autores intelectuales. Entonces, ante esto, regreso a la positiva, la necesidad de estudiar íntegramente al delincuente, ¿verdad? Aquí en Guatemala han habido cuestiones que se han querido investigar y uno de los antecedentes más antiguos es el caso de Mikuláš, que este Mikuláš violó y asesinó a un niño en los años 30, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar integralmente no solo al delito, sino que también al delincuente. Hay que perseguir el delito, dijo, ¿cómo se llama aquel señor payaso que fue presidente? El Jimmy Morales, ¿verdad? Hay que perseguir el delito, no al delincuente, decía. No, ahí, o sea, eso no es así, ¿verdad? El delito se estudia, pero no se persigue, ¿verdad? Se persigue a la persona que comete el hecho delictivo. También se estudia la pena, qué pena la que se aplica, ¿verdad? Para eso vamos a estudiar a través de la sociología, la antropología y la estadística, qué pena vamos a aplicar. Las medidas de seguridad, ¿por qué? Porque las medidas de seguridad las vamos a aplicar a aquellas personas que son incapaces y que no tengan la comprensión totalmente mental establecida para indicar si es una persona que es capaz o incapaz de llegar a un juicio. Recuérdense que, por ejemplo, los asesinos en serie en Estados Unidos, como Ted Bundy, ¿verdad? Como Jeffrey Dahmer, como Aileen Wuornos, los casos más estudiados, ¿verdad? Como John W. Gacy, el payaso de Filadelfia, si no más recuerdo si se le decía, como Cruz, que era de origen latino, Ted Cruz, si no estoy mal. Todas estas personas tenían rasgos psicópatas. Y si vamos, la psicopatía, ¿verdad? Es una enfermedad mental. Sin embargo, en Estados Unidos, aunque tengan rasgos psicópatas o este tipo de situaciones, enfrentan generalmente juicio. No están aislados a enfrentar juicio. ¿Sí, Orellana? Sí, licenciado, buenos días. Hablando un poquito acerca del tema, me surge una duda. Yo, la verdad, soy bastante fanático de ver canales de Estados Unidos, como lo que es el Investigation Discovery y todo eso. Eso es muy bueno. La pregunta que yo le quería hacer es, sabemos de que existe el bien y el mal, o sea, estamos hablando de Dios y el diablo. Sí. En el derecho,
a la hora de, así como estas personas psicópatas, y se ha sabido casos de que una persona poseída, libre, que tiene más fuerza, puede hacer un montón de cosas sin controlar lo que está haciendo. ¿Eso se toma en cuenta a la hora de juzgar y de procesar? Fíjese que, por ejemplo, hay juicios en los que la gente confiesa. Por ejemplo, un muchacho que ahorita no me recuerdo el nombre, que es un caso guatemalteco de la zona 6. Es un caso que sucedió hace como 4 o 5 años. Este muchacho decía que oía voces y mató a su papá, a su mamá y a sus 2 hermanos, ¿verdad? Es el caso como, por ejemplo, de Mike DeFeo en Estados Unidos también, que decía que oía voces, que inclusive hay una película, hay varias películas que es La Casa del Terror y La Casa del Horror, y que se han estudiado de forma paranormal, ¿verdad? ¿Qué influencia tuvieron sobre, sobre las personas esas situaciones? El derecho penal, como es un derecho penal directo, es un derecho penal de autor, o sea, de autor y de acto, ¿verdad? Es un derecho penal de acto, perdón. O sea, estudia el acto, el hecho que se cometió el crimen, no las implicaciones teológicas o implicaciones que se pudiera tener. Es difícil determinar si la persona actuó bajo un influjo maligno, para los que creamos que existe el mal, o sea, en el mundo espiritual hablemos del oculto, ¿verdad? Pero yo en lo personal creo que muchas personas que asesinan o torturan actúan bajo influencia, inclusive demoníaca, ¿verdad? Esto es bastante controvertido y bastante difícil de determinar. Muchas personas que no creen o no han estudiado a fondo no lo creerán, pero a los que hemos estudiado desde otro punto de vista la explicación del derecho penal podemos darnos cuenta. Por ejemplo, si ustedes ven el libro de Abelardo Pérez, el presbítero de Sololá, que me llaman Machimón, el diablo vestido de santo, o si miramos el padre, ¿cómo se llama? El libro del padre Fortea, ¿verdad? Español, que se llama Suma Demoníaca. En el libro él explica las influencias que se tienen sobre las personas que llegan a cometer crímenes por influencia demoníaca. Tenemos el padre que falleció recientemente en el Vaticano, que era el vicario exorcista del Vaticano, el padre Gabriel Amort, que en el libro que se llama Me llamo exorcista, ¿verdad? Explica lo que es la influencia demoníaca. Si hablamos de Guatemala, este muchacho decía que oía voces y que lo hizo, que les decía que matara a su papá y que los matara a sus papás y a sus hermanos y que él por eso había cometido el crimen. No hay duda, por ejemplo, en mi particular punto de vista, cuando yo veo que hacen los allanamientos en donde tienen las casas ocultas con cadáveres en zona 18, por ejemplo, de la Mare 18, por ser concreto, encuentran altares a la Santa Muerte y cuestiones de carácter ocultista. No me aparto y no hay que ser escéptico, sino que hay que ser abierto de mente en establecer de que estas personas ciertamente en determinado momento actúan bajo una influencia demoníaca. Pero para ser concreta en su pregunta, Oriana, el derecho penal no determina la influencia espiritual para la comisión de delitos, sino que es a través del hecho en concreto. Si hay una persona asesinada, de un asesinato, pues sobre eso el derecho penal estudia. María Eugenia. Gracias, licenciado. Al igual que compañero, yo soy fanática de ver ese canal y tengo una duda un poquito más para acá también, que se está gestando en Estados Unidos con respecto al caso de los hermanos Menéndez. Ajá. También Yo mataron a sus papás en Miami. a sus papás y que después resultaron diciendo de que ellos eran abusados y esto y el otro, pero o sea, a través del tiempo todos lo han ido como que modificando, le digo yo, la situación, porque ahora resulta que ellos son víctimas
y no lo vieron así en su momento. Pero también están las pruebas de que ellos, el mismo día, creo yo que fue, o al día siguiente, ellos ya andaban en fiestas, andaban en la Sí. primera fila viendo un partido de básquet y un montón de cuestiones, y ellos no están bajo la influencia de ningún espíritu raro, ni tampoco estuvieron drogados, digámoslo así, con bajo sustancias. Ahí, ¿cómo se puede proceder y cómo es posible llegar a modificar algo a esas alturas? Pues, o sea, tienen tantas cuestiones en contra, mejor dicho, que yo no le veo lógica. Ajá. Lo que pasa que recuérdense que a través del proceso penal, en este caso, el privado de libertad, aunque esté condenado, tiene derecho a presentar medios de prueba, inclusive posteriormente a la condena. Si nosotros miramos el Código Procesal Penal, eso se mira en Procesal Penal 1, tenemos lo que es el recurso de revisión. El recurso de revisión en Guatemala es indicar que existen nuevas pruebas que hacen ver que la persona no cometió el delito o que existen testigos o pruebas contundentes que hacen establecer, digamos, de que la persona no cometió un asesinato o un delito. Por ejemplo, en Estados Unidos liberaron una persona por homicidio y asesinato que había pasado 40 años en prisión y lo habían declarado a cadena perpetua. Entonces, el derecho de las personas, recordemos que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a impugnar, dice un recurso efectivo, incluso cuando la persona esté condenada. En este caso, ellos pues piden revisión. Recuérdense que, por ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo del delito, normalmente cada 2 años se puede revisar la prisión para pedir una libertad condicional, ¿ya? Entonces ellos tienen ese tipo de revisión y por eso es que ellos están en revisión de su caso. Obviamente los motivos por los cuales los condenaron, como usted dice, estaban ya como si nada después de haber cometido el delito y ellos estaban pues sin ningún tipo de remordimiento. Muy probablemente las autoridades judiciales de Estados Unidos les van a seguir confirmando la sentencia. Recuerden que, por ejemplo, personas como Charles Manson apelaron más de 100 veces la decisión del tribunal. Entonces, no es un caso de estudio, pero yo pienso que van a seguir ellos en la prisión. Es lo que dicen ahora que fueron abusados por el papá, que los abusaba sexualmente, ¿no? Han ido cambiando la versión a través de los años. Pero ese es el derecho que tiene todo condenado. Sí, doctor Hugo. Rolando Chuck Chang, sí. ¿Nos puede leer el pedacito de la nota que dice ahí? Ajá. No dice la coartada ahí que le. Que no dice que en su declaración que oía voces, no dice, no. Ah, va.
Sí. Suma demoníaca. Ese es del padre Fortea. Esa es Suma demoníaca del padre Fortea. Les digo, si ustedes quieren ampliar sus conocimientos, si quieren estudiar, en un tiempo yo estudié demonología, ¿verdad? Pero hay que estar espiritualmente muy fuerte para estudiar este tipo de cosas, que son bastante fuertes. El otro se llama Habla un exorcista, es del padre Gabriel Amort. Él tiene varios libros, es el padre Gabriel Amort. Recién hicieron una película sobre la vida de él con el que hizo, ¿cómo se llama este? Que hizo El Gladiador, Russell Crowe, es el que, esa película es de él, de padre Gabriel Amort, y el de Guatemala se llama el padre Abelardo Pérez. Se llama el libro Me llaman Mashimón, el padre vestido de, ¿cómo se llama? El diablo vestido de santo. Me llaman Mashimón, es el padre Abelardo Pérez, es español. El padre Fortea también es español y el Gabriel Amortes era italiano. Él era, pupilo del padre Gabriele Diamantini. Gabriele Diamantini era el que le enseñó él al tema del exorcismo. Entonces es bien interesante. Vamos ¿Cómo perdón, el libro del padre Gabriel Amort se llama? Me llaman exorcista. Habla un exorcista, perdón. Habla un exorcista. Ok, gracias. Para los que les guste estudiar cosas distintas, pues ahí las van a encontrar. Es interesante y se mete uno al tema este, pero vamos a avanzar un poquito, ¿verdad? Entonces decimos que son aquellas teorías empíricas y normativas que estudian fenómenos criminales en su totalidad. Se enfocan en el análisis integral del delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad, con el objetivo de comprender, interpretar, investigar y prevenir la criminalidad, apoyando la aplicación del derecho penal. O sea, ahí tenemos ¿se acuerdan aquel fin del derecho penal que también tiene un fin preventivo, ¿verdad? A diferencia del derecho penal, que es puramente normativo, o sea, el derecho penal solo tiene normas, ¿verdad? Las ciencias penales son causales, explicativas y empíricas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos también pseudociencias, ¿verdad? ¿Ya? Y yo les voy a explicar cuál es una pseudociencia, facilitando la interpretación y la aplicación de la ley a través de diversas ramas auxiliares. Tenemos, por ejemplo, una pseudociencia que es, por ejemplo, la quiromancia, la cartografía. No sé si a ustedes que les gusta ver Investigative Discovery, otra pseudociencia, es la que tenemos en los que son videntes, ¿verdad? Ellos también. O las personas que, los grafólogos que dicen que a través de la escritura se determina la personalidad del delincuente. Esa también es una pseudociencia, y tenemos a esta Natalie Coté en México que ella decía que era pues a través de esa cuestión, ¿verdad? Definía la personalidad del delincuente. ¿Sí, Lorena? En Estados Unidos hay muchos, bueno, yo no sé, o igual que los compañeros, me gusta ver a veces los programas de estos de allá. Entonces, hay muchos casos, yo no sé si actualmente, la verdad, donde utilizan esto mismo de los videntes a veces para poder complementar casos. Y eso, o sea, si entra en el caso de Estados Unidos, lo toman como algo legal y como apoyo legal para resolver ciertos casos. Sí. A lo que usted está hablando ahorita. Ha resuelto casos así. Ok. Pero de lo confirma, porque por ejemplo el vidente les dice, miren, el cadáver está en un área verde, boscosa, a la par hay un lago, hay un signo que dice a 5 kilómetros, vire a la derecha. Entonces los detectives se guían por la información que les dan los videntes. Sin embargo, no pueden llevar esa información como material de prueba de juicio, porque son pseudociencias. Cuando hablo de pseudociencias es
algo no comprobado. Entonces, digamos, a pesar de que estas ciencias auxiliares son auxiliares, se tiene que basar en lo científico. Vamos a ir con la clasificación. Bueno, el objeto de estudio dijimos que es el fenómeno social y natural. Ya saben que el delito es un fenómeno social, eso que se les quede para toda la vida, jóvenes, que eso ni a mí me lo dieron cuando yo estudié. El delito es un fenómeno social y es natural, porque el delito se puede dar en el hombre en cualquier momento, ¿ya? Inclusive cuando, por ejemplo, un delincuente entra a mi casa, yo agarro un arma, le disparo y le quito la vida, ¿verdad? Yo cometo un homicidio, es algo natural, pero si cometo ese homicidio, voy a decir, bueno, entonces tengo una causa de justificación. ¿Y qué causa de justificación indico? Una legítima defensa. Una legítima defensa por un allanamiento ilegal de morada, ¿ya? Voy en mi carro, se me atraviesa un perro, doy un timonazo al lado izquierdo y hay un niño y una persona en una carretilla y lamentablemente los atropello, causo yo un homicidio culposo, ¿verdad? Entonces todos estamos dentro del medio social y cultural y natural. Digo cultural también porque recuérdense los varazos, ¿verdad? Los castigos mayas, eso es delito, ¿verdad? Entonces es un medio cultural. Entonces estamos cometiendo hechos contrarios a derecho. Ejemplos de esto actuales. El señor, este irresponsable que venía a alta velocidad y que derrapó su moto en la entrada de Zumpango y asesinó o sea, causó un homicidio en contra de un niño, ¿verdad? Y hirió a 4 personas más, ¿verdad? Otro tema desde el punto de vista cultural, lo que pasó en Santiago Atitlán, que no quisieron que se digamos, reinstalara como alcalde este señor Coche. Así es el apellido, no van a pensar que es insulto. El señor Coche que era el alcalde electo, agarraron a los policías, ¿verdad? Porque recuérdense que a través del conflicto armado Santiago Atitlán hubo masacres en la iglesia y quemaron viva gente en el tiempo de la guerrilla. Entonces, del conflicto armado interno. Entonces agarraron a los policías, no se vieron en las imágenes que amarraron un policía hasta con un lazo y lo empezaron a arrastrar en la calle, ¿verdad? Ese es un delito natural a través del punto de vista cultural. Entonces, ¿qué se espera de esto? La respuesta institucional. ¿Y cuál es la respuesta institucional? Como dice la presentación, pues es establecer qué penas y qué medidas de seguridad se van a adoptar. Entonces, ¿cuáles son las disciplinas integradas al derecho penal? Entonces, las disciplinas que están más ligadas al derecho penal es el derecho penal, que estudia las normas jurídicas, que es la dogmática penal, ¿verdad? Que estudia las normas jurídicas y, digamos, el espíritu de la norma, eso le llamamos dogmática, porque viene de la palabra dogma, que es una creencia, ¿verdad? La dogmática penal. Tenemos la criminología. La criminología estudia las causas, factores y prevención del delito. Su enfoque es empírico. ¿Por qué? Porque la criminología va a estudiar cómo se va desarrollando el delito en sociedad. Como yo les dije la vez pasada, el fenómeno de las maras, el fenómeno del narcotráfico, ¿sí? El fenómeno de la extorsión, el fenómeno de las estafas a través de marketplace, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esos son fenómenos criminales, ¿verdad? Había, por ejemplo, un fenómeno criminal que se dio en un tiempo de que aquí en Guatemala habrían boquetes en los comercios y se metían. Entonces ahí habían 2 bandas que capturaron, que eran los boqueteros y los quichelenses, ¿verdad? Entonces esos son fenómenos criminales que se estudian, ¿verdad? Entonces eso estudia la criminología, el fenómeno criminal, o sea, el desarrollo del delito en sociedad, hablando así de forma clara, el desarrollo del delito en sociedad. Y la criminalística que va a estudiar todos los métodos científicos sobre cómo se cometió el delito e identificar a los autores, por qué se cometió el delito. Uno de nuestras ramas es la medicina forense, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una compañera, una doctora que es médico forense, ¿no? Sí, ¿verdad, el INASIF? ¿Quién es? No es el doctor Hugo, hay otra médico.
que es, trabaja en el INASIF aquí en el grupo, pues ella es médico forense. Vemos también que está muy ligado a la penología y derecho penitenciario. Penología, que viene de pena, y el derecho penitenciario, que esto que va a regular la ejecución, ¿verdad? El cumplimiento de las penas, que el derecho penitenciario, si vemos, es un derecho bastante olvidado, un derecho no muy desarrollado, pero es importante. ¿Por qué? Porque voy a estudiar en el derecho penitenciario qué reo es peligroso, cuál es el perfil de los reos de menor peligrosidad, de alta peligrosidad. Voy a estudiar el comportamiento del reo en la reclusión, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento del reo? Si el reo va a recibir educación, si el reo va a trabajar, si el reo va a... Imagínense que ahí sí se toma como medio de redención, se toma, por ejemplo, el ir a una iglesia cristiana, porque si ustedes ven, si un pastor les da un comprobante a los de una iglesia cristiana, ¿verdad? De que asisten a una iglesia cristiana, el juez de ejecución lo toma como válido para darles una libertad anticipada, por ejemplo. Ahí sí ven lo teológico en el derecho penal, pero es solo para el derecho penitenciario. Toda la penología y el derecho penitenciario nos va a enseñar cómo se va a desarrollar el delincuente en su reclusión. Y la victimología, como yo les decía, la víctima y su papel en el hecho delictivo. O sea, ya la victimología es muy importante porque ya no solo estudiamos al reo, sino que también a la víctima. ¿Qué consecuencias le causó? Psicológicamente, ¿cuánto tiempo le va a llevar a esta persona a restablecerse por el impacto del delito? El acompañamiento psicológico, psiquiátrico que necesita, la compensación económica a través de los estudios actuariales para establecer la compensación que se le tiene que dar por el hecho delictivo. ¿Y cuál es la finalidad de estas normas ligadas, de estas ramas del derecho ligadas íntimamente al derecho penal? Que es proveer al Estado de las herramientas para la correcta administración de justicia, para la protección de la sociedad y la readaptación de delincuente. Entonces es correcta administración de justicia, la finalidad de estas ciencias, la protección de la sociedad y la readaptación del delincuente. Bueno, tenemos nuestras ciencias auxiliares al derecho penal. Estas ya son ciencias auxiliares que nos estudian o nos ayudan a estudiar de una manera más, vamos a decir, más específica, ¿verdad? El fenómeno criminal. ¿Y qué son las ciencias auxiliares? Las ciencias auxiliares del derecho penal son disciplinas científicas y técnicas, o sea, son netamente científicas, que cooperan a la investigación, esclarecimiento, aplicación y ejecución de las normas penales. Estas ya son ciencias, ya son científicamente, a través de la ciencia. O sea, recuerden, el conocimiento adaptativo ya comprobado, ya es una ciencia. Ya no es una hipótesis, sino que ya es con comprobación directa. Aportando conocimientos empíricos sobre el delito, el delincuente y la víctima. Entre las principales destacan la medicina forense, la psicología forense y política criminal. No sé si alguno de los médicos ha visitado por ejemplo, bueno, lo vamos a ver ahorita adelante. La medicina legal o forense aplica conocimientos biológicos y médicos para resolver problemas jurídicos, como la determinación de la causa de la muerte y el origen de las lesiones. Entonces, cuando aplicamos la medicina forense es una rama de la medicina, ¿ya? No es una ciencia médica como tal, en general, sino que es una rama específica de la medicina forense. Por eso le llamamos medicina legal, porque es un estudio legal que se realiza sobre la explicación del origen de la muerte de esta persona. Ahí vamos a utilizar, por ejemplo, la tanatología forense, la toxicología como ciencia auxiliar. Vamos a utilizar, por ejemplo, bueno, creo que ahí está la doctora Lourdes. Usted creo que la médica, Lourdes, adelante. Sí, pero no soy del INASIF.
Correcto, soy del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades del Seguro Social. Del ICS, sí. Sí, Pero ustedes, ICS es ustedes ven todo esto también, ¿verdad? el ICS es el único que tiene un departamento de medicina legal como tal para evaluación de incapacidades, pero para dar dictámenes de invalidez. Si Ahora, ustedes trabajan dentro del programa IBS, me imagino. asociados a IBS, somos los peritos que les damos los dictámenes para la valoración de la invalidez, pero también fungimos como peritos. Ustedes también auxilian en la cita cuando se piden informes forenses Así es. respecto a casos, por ejemplo, de malas prácticas y todo eso, que yo me recuerdo que sí. Ustedes están desde 2015, creo yo, 14, por ahí, ¿no? Desde 1964. Ya Está es antiguo. sí, sí, era sección del área del área de salud, pero ahora ya somos un departamento totalmente aparte y sí, somos los que vamos a las demandas por daños y perjuicios, por negligencia, por mala práctica, porque no lo atendieron y porque piden pensión por invalidez y no se las dan. Entonces sí está íntimamente relacionada. Lo que sí es que ya no llevamos las morgues a raíz de la creación del INASIF. Entonces ya no se hacen autopsias médico-forenses en ningún hospital, escuela, ni en ningún hospital, porque todas son propiedad, digamos, del INASIF, todas son derecho del INASIF, entonces no se puede intervenir, solo se hacen autopsias médicas, pero con autorización de los familiares. Y exámenes también médicos, ¿verdad? Informes forenses, sí. Pues las personas se hacen los informes forenses, correcto. Miren, pues los médicos como la doctora Lourdes, uno de los medios más importantes que habla sobre los pacientes es el expediente médico, que está establecido en el MEDIX y en el CIIX, ¿verdad? Que es las fuentes donde ellos van a establecer cuáles fueron los diagnósticos en su oportunidad, las especialidades que vieron al paciente, y a través de ese expediente médico forense, porque ya se vuelve un documento forense, van a hacer ellos su estudio histórico y aparte de eso, si es necesario, su estudio físico sobre la persona, si aún está con vida, para determinar la veracidad o no del examen médico forense que se realiza y sobre la causa que se quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, estos exámenes médicos forenses se hacen a través de una petición o un surgimiento de un requisito, ya tanto legal o como administrativo. Cuando es legal es cuando viene por orden judicial y cuando es administrativo es cuando ellos mismos lo estudian a través de pues un dictamen que se solicita. Por ejemplo, antes nosotros lo hacíamos a través de la sugerencia de prestaciones en salud, ¿verdad? Entonces se hacía a través de la sugerencia. Yo estaba en el Departamento de Investigaciones Especiales de la CITA, que era Sugerencia, Integridad y Transparencia Administrativa. Entonces hacíamos estas solicitudes y a través de sugerencia de salud lo mandaban al departamento de la doctora. Eran muchos casos, por ejemplo, de negligencia médica, mala práctica médica, que son, digamos, o lesiones culposas o homicidio culposo en el grado más grave, ¿verdad? Pero pues el expediente médico es el que se convierte en expediente forense y es el estudio que hacen. Y como le digo, hay, digamos, ciencias auxiliares como es la toxicología, la tanatología forense, la taxidermia, etcétera, etcétera. No sé, doctora, si nos puede hablar un poco de una pericia para los compañeros para enriquecer la clase. Una pericia que usted haya recordado que haya sido, pues, importante. ¿Se recuerdan del caso de una nena de 3 años, recién nacida ahí en el hospital de ginecobstetricia, que cuando empezaba lo del VIH, que la mamá demandó al Seguro Social por haberla contaminado le hicieron una transfusión de sangre, ella hizo una reacción a la sangre de la mamá, entonces los bebés se ponen bien amarillos y ahí le hicieron una transfusión de su
incompatibilidad de RH, se llama eso. Y ella, posteriormente, a los 4 o 5 años, le diagnosticaron VIH y se determinó que la causa fue la transfusión. No fue en el Seguro Social, fue en el Hospital Bella Aurora. Y ahí fue Servicios contratados. No, ¿No? el diagnóstico se hizo en el Seguro Social, pero no fue el Seguro Social el que se vio implicado, sino que tuvimos que hacer todas las investigaciones para determinar cómo se llegó al diagnóstico o cómo fue la transfusión para dar la pericia a nosotros, pero yo me recuerdo que no estaba ahí todavía yo en ese departamento, sino que es un caso que nos contaron y sí fue una demanda millonaria, ¿verdad? A la empresa esa, pero sí participó el Seguro Social porque era paciente del Seguro Social. Era ¿Esa? paciente, sí. Entonces ese es uno de los casos y recientemente otro caso médico de una persona que indicaron que le habían sustraído a una menor en el hospital de Escuintla, cuando se hizo el historial y la investigación sobre la documentación y el ¿cómo se llama? El historial en Medix. Medix es el sistema donde todos los médicos lo están atendiendo, ¿no? Por eso solo 5 minutos tiene el médico, eso no se debería hacer, porque debería tener un asistente que esté ingresando datos, porque el médico ingresando datos y el paciente enfrente, ¿no? Entonces ingresó la ficha de Medix y se estableció en el historial de que la persona nunca estuvo embarazada y nunca acudió al ICS en temas de embarazo. ¿Y por qué era esta prueba relevante? Porque el ICS para suspender tiene que suspender el prenatal y el postnatal. Entonces, tiene que tener constancia el ICS de que la persona está embarazada. No puede una persona decir, mire, estoy embarazada y sáquenme a mi hijo. No, es un procedimiento que se debe seguir, ¿verdad? Ese es otro de los casos de investigación y que lo resolvió la medicina forense. Por eso es muy importante, porque estableció que la persona nunca estuvo en estado de gravidez, ¿verdad? Ok, entonces continuemos aquí. Tenemos también, aparte de la medicina forense, la psicología forense. Yo les digo que yo tuve ¿cómo lo puedo expresar con palabras? El privilegio. Tuve un gran privilegio de estar en el Ministerio de Salud. Yo, siempre me jala lo de medicina a mí a veces, ¿verdad? Estuve en el Ministerio de Salud como asesor de la ministra de hospitales, viceministra de hospitales, y tuve la oportunidad de ver el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de salud mental del Hospital Federico Mora, que de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se fue como una petición formal de juicio en contra del Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para esto tuvimos que hacer una investigación in situ junto con COPADE, que es la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y el ala psiquiátrica del Federico Mora. Entonces tuve la oportunidad de visitar el ala psiquiátrica de Federico Mora y es donde están las personas privadas de libertad por comisión de delitos y que los han remitido por medidas de seguridad. Ahí van a encontrar ustedes a cualquier tipo de personas que lastimosamente no se han estudiado los asesinatos seriales, pero hay personas que pues por temas psiquiátricos inclusive, y el tema que habíamos hablado, ¿verdad? Temas inclusive de carácter teológico, han cometido delitos y están en esta ala, le dicen el ala penal del Federico Mora. Entonces, alguno de los médicos la ha visitado, es un ala bastante compleja y yo tuve la oportunidad de visitar esa ala y sí es impresionante y pues los estudios de los expedientes médicos, hay personas que sí son psicosomáticas y que ya sus trastornos mentales son incurables y pues tienen pues psicopatías bastante fuertes y esas personas pues ya no se pueden rehabilitar, ya no se pueden reinsertar porque si usted los saca a sociedad pues van a volver a cometer hechos delictivos si no tienen digamos acercamiento médico
en el que le estén dando el seguimiento, el tratamiento médico oportuno para tener a estas personas controladas. Si estas personas dejan tomar sus medicamentos, vuelven nuevamente a sus trastornos y vuelven a cometer hechos delictivos. Y hay personas que los jueces mandan a esta ala psiquiátrica del Federico Mora sin ser personas que merezcan estar adentro. Pues ustedes miran, mandan a personas indigentes, por ejemplo, que tiran piedras o que se metieron a un local comercial a robar comida o una casa y los mandan a esta ala, ¿verdad? Y son personas que, si bien es cierto, representan en determinado momento peligro social, ese peligro social lo representan porque no tienen medicina que controle sus psicopatías, ¿verdad? ¿Algún aporte de los médicos para este tema? Doctor Hugo, ¿no ha visto usted este tema? Desde la psiquiatría forense o psicología forense. Lo que yo le estoy hablando ya es psiquiatría forense, que aquí está en la presentación psicología forense. La psicología forense todavía no ha determinado una enfermedad como tal, y la enfermedad debe ser determinada por un profesional de la medicina, en este caso los psiquiatras. Doctor. Doctora, ¿usted ha tenido algún contacto con temas de psiquiatría forense? No. Muy bien, está bien, doctor, no tenga pena. Entonces, este estudio, esta rama es bastante especializada, ¿verdad? Ustedes, yo trabajé muy de cerca con la jefa del ala, que es la doctora Lara, una persona muy joven, pero que ha hecho investigaciones bastante profundas de esto y de hecho ahí tenemos la propuesta para hacer algún escrito, un libro sobre este tema, porque es muy interesante, ¿verdad? Y pues cualquier persona, ¿por qué es importante esto? Porque oigan esto, pues hay alteraciones permanentes y hay alteraciones repentinas en la psiquis de una persona, ¿sí? Es decir, una persona que tiene una enfermedad mental puede cometer delitos, pero no quiere decir que toda la vida esté cometiendo delitos a diestra y siniestra, pero su condición psicológica o psiquiátrica es permanente. Por ejemplo, una psicopatía, ¿verdad? Por ejemplo, una demencia senil. La demencia senil es una situación permanente. Un Parkinson, por ejemplo, es una alteración psiquiátrica permanente. Pero tenemos, por ejemplo, cuestiones que son que de repente la persona en una ofuscación o una alteración psíquica transitoria puede cometer un delito. Entonces, la medicina forense nos va a estar, la psicología forense, perdón, y la psiquiatría forense me va a indicar qué cometió esta persona. Y estos se llaman estados de emoción violenta. ¿Se acuerdan el caso de la Bonía, esta que famosa, que mató a esta niña Palacios allá está en proceso, ¿verdad? Ella decía, le cambiaron el delito de asesinato por un homicidio en estado de emoción violenta. Pero la emoción violenta, ¿qué es? Es una alteración psiquiátrica transitoria que produce una ofuscación mental que hace cometer un hecho delictivo, pero es un trastorno transitorio, no permanente. Digamos, otro ejemplo de esto es la riña tumultuaria, una riña en que varias personas se agreden entre sí. Esto es una riña tumultuaria que está especificado también en el Código Penal. ¿Ya? El homicidio en estado de emoción violenta es otro. Las lesiones deportivas también, ¿verdad? Si una persona comete una falta, una infracción fuera de las reglas del deporte, comete también un delito en un estado psíquico alterado, transitorio, no permanente. Entonces, todo esto nos va a estudiar la psicología y la psiquiatría forense. ¿Alguien quería hablar? ¿Quería decir algo alguien? ¿No?
Vamos a continuar. La política criminal. ¿Qué es la política criminal? Analiza las estrategias, medidas y acciones que el Estado emplea para combatir y prevenir la delincuencia. Por ejemplo, lo que tenemos actualmente, un estado de sitio, es una política criminal, porque es una política para controlar un fenómeno criminal. Las políticas criminales las puede realizar el Estado. El Ministerio Público también tiene su secretaría o su dirección de política criminal para establecer la forma en cual se va a atacar el delito, qué política o qué estrategia va a utilizar el Estado para combatir ese delito. Por ejemplo, una política criminal puede ser la creación de la división DIPANDA, por ejemplo, la Dirección contra las Pandillas de la Policía Nacional Civil, es una política criminal. En su tiempo también en Guatemala se quiso copiar la política criminal de Chile con el Plan Cuadrante, ¿verdad? El Plan Cuadrante, que era establecer las cuadras o las manzanas donde se cometían más delitos, o los cuadrantes donde eran zonas rojas para combatir el delito, ¿ya? Esa es una política criminal. El sacar al ejército a la calle para ayudar a la Policía Nacional con la seguridad ciudadana, aunque no sea su rol principal, también es una política criminal, ¿verdad? Entonces, son todas esas estrategias, todas esas decisiones que se toman. Por eso existe también en el Ejército de Guatemala, que es Escuela de Altos Estudios Estratégicos, ¿verdad? Que pues básicamente es esto, ¿verdad? Tener ese conocimiento para saber cómo controlar el fenómeno social en sociedad. En Guatemala pues no se ha tenido un éxito. ¿Por qué? Porque digamos, se combate el resultado más no la causa. La causa mucha de los delitos pues es el fenómeno social, la desigualdad, la pobreza, la falta de educación, falta de trabajo, falta de oportunidades, disgregación familiar, desintegración familiar, migración, trata de personas. Hay muchos fenómenos aquí en Guatemala que afectan a la población que no se han atacado de fondo, ¿verdad? La pobreza, ¿verdad? Entonces, la marginación social, un montón de fenómenos que no se han combatido, y mientras no se combatan esto, pues los delitos van a seguir surgiendo, ¿verdad? No se combate el origen, solo la causa. Otras ciencias auxiliares que tenemos, pues tenemos la biología, ¿verdad? La antropología, que estudia la historia del ser humano, la toxicología, que ya lo había mencionado, la grafología sobre las firmas, si la firma es verdadera o no es verdadera, ¿verdad? La balística, la fisiología, ¿verdad? Que es también una rama de la medicina, la taxidermia, que también es una rama de la medicina forense, la dogmática penal, ya lo habíamos visto, la sociología también, la historia, porque también la historia es importante para descubrir el fenómeno criminal en sociedad, la informática forense, muy importante en la actualidad, que en Guatemala no se ha explotado la rama de la informática forense, porque la informática forense me va a ayudar a establecer temas como, por ejemplo, el ciberbullying, ciberataque, las estafas mediante las redes sociales, una serie de cuestiones, ¿verdad? También tenemos la estadística forense, que la estadística forense también me va a conocer, digamos, qué delito se comete más, en qué grado se comete el delito, ¿verdad? La geología, que me va a establecer a través del sistema GPS, geoposicionamiento actual, digamos que lo tenemos ya como una herramienta más. La geología nos va a señalizar, por ejemplo, el punto en el cual se cometió un asesinato. Si aparece una persona privada de la libertad, privada de la vida, perdón, en la vía pública, pues va a haber los técnicos forenses de la escena del crimen del MP, y van a establecer, por ejemplo, que fue entre la 15 y cuarta avenida de la zona 1, entonces se va a posicionar el GPS ahí y nos va a indicar cuál es exactamente la ubicación geoposicional del delito, ¿verdad? Entonces también la geología a través del GPS nos dicen el dónde del delito. Acuérdense que el qué, cómo, cuándo y dónde fue el delito, que es muy importante. Ok. Y pues esta ya es de la clase
la próxima clase, que es la teoría penal, leyes penales en el tiempo, la extractividad, ultraactividad, que esto ya es tema, y para pues eso sí voy a necesitar pues ya su código penal, para que podamos hablar y podamos discutir sobre este tema, que ya es la teoría general del delito. La ley penal en el tiempo, la retroactividad, ultraactividad, la extractividad, que es la extradición, justicia universal, leyes penales en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Vigencia de ley. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vimos hoy sobre las ciencias auxiliares y las ciencias penales? Tenemos ciencias penales como tales. Las ciencias penales son el derecho penal, criminología, criminalística, penología y derecho penitenciario y victimología. Esas son las ciencias penales. Y las ciencias auxiliares son las que acabamos de ver, en forma general, como la medicina forense, la psicología forense y la política criminal. ¿Alguna pregunta o duda de esto, de las ciencias penales? ¿Algún comentario? ¿Estamos claros? No. ¿Cómo, cómo entra dentro del proceso penal la evaluación de todas estas, los dictámenes de todas estas ciencias? Yo como juez se lo puedo pedir al INASIF, que es el que tiene todas las ciencias auxiliares que debería de tener para complementar su caso, digamos. Pero también el defensor también podría proponer estas pruebas. Sí. Miren, pues, estos le llamamos peritajes, ¿verdad? Son peritajes o informes forenses. Solo voy a hacer una pequeña corrección ahí. El INASIF no es el encargado de llevar a cabo todos los peritajes científicos que requiere la investigación de un hecho delictivo. El INASIF lleva pericias generalmente de ciertas ciencias. Y le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, tenemos, así como está este departamento de medicina forense en el ICS, existe el único departamento de accidentología vial en Provial, en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala. Entonces ahí tenemos a la unidad de accidentología vial, que son quienes resuelven los casos de accidentología vial a través de órdenes judiciales bastante importantes, como por ejemplo el que acaba de pasar ahí en la calzada de La Paz, donde se pasó de largo un bus, pues se fue a estudiar a través de accidentología vial. Y de hecho yo fui parte del departamento de accidentología vial en Provial, trabajé 5 años para esa unidad, y yo no sabía que existía, ¿verdad? Hasta que llegué a Provial y empezamos a hacer los peritajes accidentológicos que se estudian a través del triángulo de accidentología vial. Ahorita se los voy a explicar de forma rápida. Sí, dígame, Sergio. Sí, licenciado, muy buenos días. Solo quisiera, para no estar equivocado, quisiera tener claro, entonces la ciencia, ¿qué ciencia es la que estudia el papel que desempeña la situación delictiva en cualquier parte del mundo, licenciado? La ciencia, repítame su pregunta. La Sí, ciencia que ¿qué ciencia es estudia. la que estudia entonces la situación que desempeña una, llamémosle a mafia, o una delincuencia o una situación delictiva en determinado país? ¿A qué ciencias se va enfocando el estudio? La criminología, porque la criminología estudia el delito en sociedad, cómo se desarrolla el delito en sociedad. Por ¿Cómo ejemplo, no? si usted mira en Japón va a encontrar que no son la MARE 18 y la MS, allá son los Yakuza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Cómo si no? se va al sur de Italia, usted va a encontrar que ahí no hay maras ni hay pandillas, sino que está la drangheta, ¿verdad? Que la mafia, que es la mafia siciliana, se transformó en la drangheta, ¿verdad? Si usted ¿Cómo va a no? Nigeria, va a encontrar la mafia nigeriana, que es bien conocida alrededor del mundo. O sea, la criminología como ciencia social me va a ayudar a estudiar el delito en sociedad, cómo se va desarrollando, cómo se va cometiendo, qué personas son los actores dentro de esta fenomenología social, ¿verdad? Entonces, eso lo estudia la criminología, ¿ya?
el desarrollo del delito en sociedad. Por ejemplo, hay delitos, si ustedes van en los países nórdicos, les hago esta explicación, no van a encontrar ahí que aparecen unas cabezas tiradas en bolsas de plástico o cuerpos colgados en puentes como en México, ¿verdad? Con la violencia del narcotráfico. ¿Por qué? Porque esos delitos de alto impacto no se dan allá. No existen esos delitos sociales allá porque como les digo, hay paz social. Ahí todos tienen trabajo, todos tienen, no hay desigualdad social. Muchas veces los abogados o los ingenieros ganan igual que la persona que entrega el correo, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia social entre esas sociedades, entonces el delito no se desarrolla como en estos países donde hay desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera. Esa fenomenología social la voy a estudiar la criminología, ¿ya? El desarrollo del crimen en sociedad. Muchas gracias. Para terminar con la pregunta, si no tenga pena, terminar la pregunta con la doctora, es hasta el juicio, hasta el debate que se van a ver las pruebas. Por ejemplo, tenemos las pruebas que desarrolla también el IDH, que es el Instituto de Antropología de Guatemala. Cuando hay, digamos, una destrucción del patrimonio cultural o hay un robo de piezas culturales, el IDH es el ente encargado de emitir los exámenes técnicos forenses, porque son los... Entonces, los jueces van a solicitar especialistas en la materia, no precisamente solo el INASIF, sino donde existan especialistas que establezcan, por ejemplo, en temas de discriminación y racismo, cuando han habido estas denuncias, se le pide a CODIRSA, que es la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, que emitan informes culturales, forenses culturales, para establecer qué es racismo y qué es discriminación. Lo hace CODIRSA, por ejemplo. Esos son de que yo le puedo hablar o mencionar así a grandes rasgos. ¿Sí, Orellana? Sí, licenciado. Me quedé pensando un ratito, así como en el caso de esta muchacha que mató a la otra, esta de apellido Palacios, creo que es. Bonilla mató a la chica Okay. Palacios. La duda o qué tal. Presuntamente, porque todavía no está comprobado, es presunción legal. Eso es lo que yo quería, a donde yo quería llegar. O sea, ¿qué tanto buscan cuando se ha escuchado? La verdad, yo no me he metido tan de lleno, pero cuando he tenido la oportunidad, donde hay videos y demás pruebas, donde sí efectivamente se ve de que la mató. ¿Por qué le dan tanta vuelta a las investigaciones de todo esto que estamos hablando ahorita, cuando hay una prueba posiblemente directa, donde sí se ve que la mató? Ajá, sí. Lo que habían unos audios, videos de que la mató no había, pero sí hay audios. Pero eso se explica porque todo tiene un proceso penal, hay un proceso a seguir. No es únicamente de decir, bueno, voy a perseguir penalmente a esta persona y que se vaya presa, no, porque tenemos fases del proceso. Y más adelante van a ver que tenemos la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de debate o de juicio. No simplemente es decir, esta persona la voy a llevar a juicio sin tener un motivo, ¿verdad? Entonces, sí tengo que llevar a cabo todos los pasos, todas las fases del proceso para poder llegar a una condena. Entonces no me las puedo saltar solo teniendo un documento, ¿verdad? Sino que tengo que seguir todo el proceso. Bueno, yo la verdad, pues estoy estudiando y aprendiendo para eso. Ayer precisamente estaba viendo un video, fíjese, donde un señor de un cabezal con furgón, pues él iba a cruzar a su mano derecha. Pero habían dos motoristas que lo iban rebasando por ese mismo lado. Tengo entendido, nunca he manejado yo eso, y hay puntos ciegos donde el retrovisor no llega. Sin embargo, los culpables eran los de las motocicletas por ir rebasando el lado derecho. Este señor se levantó de buena fe para llevar el sustento a su hogar por la culpa de estos dos motoristas. Se los pasó llevando, yo no sé si se murió más de alguno o no. Y tiene que pasar detenido hasta que terminen todos estos procesos, habiendo videos donde los culpables, por muchos factores, son los de las motos. No le pueden decir, mire, siga trabajando y lo vamos a llamar porque hay videos donde usted no tiene la culpa.
tiene que darle de comer a su familia, etcétera. No que se levantó de buena fe y de todos modos va a ir a parar detenido y saber qué penas y aflicciones tiene la familia solo para llevar todas estas pruebas. Sí, lo que sucede que en la audiencia de primera declaración va a depender de la petición del Ministerio Público y de la agilidad del abogado defensor para establecer de que la persona no tuvo la culpa, porque recuérdense que en una primera audiencia no se puede solventar la responsabilidad penal o no de una persona. Entonces, si como medios de investigación preliminar el MP presenta el video y dice, mira que hay un video que demuestra que las personas de las motocicletas rebasaron de mano derecha y no era la vía de conformidad a lo que señala el reglamento de tránsito. Entonces, la persona no causó esta imprudencia, sino que fue, porque son delitos culposos, fueron las motocicletas. Pero ahí se le puede solicitar a la persona una medida sustitutiva, porque no fue culpable. Puede quedar ligado a proceso, pero con medida sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Que le pueden dar un arresto domiciliar o una caución económica, que es la mal llamada fianza, ¿va? Y puede llevar el proceso en libertad, en lo que se descubre la verdad de los hechos, o sea, que haya exámenes de los videos, que digamos se establezca también la causa de muerte de las personas, que por medio de la accidentología vial nos determinen esto. Entonces, sí, todo tiene un proceso, Juan Carlos, pero sí hay medios de que la persona pueda salir pues sin responsabilidad, pero hay que probarlo de todas maneras. Qué difícil levantarse uno no con ese pensamiento y por culpa de otro. Miren, les voy a mostrar aquí rapidito para cerrar la clase, rapidito. Pueden visualizar ahí, ¿no? Sí. Va. Esta es la unidad donde yo estuve, ¿verdad? Que está asociada a ASPRO y a varias entidades de derecho internacional, de accidentología vial. Esta se llama Unidad de Accidentología Vial y Supervisión y Transporte Colectivo de Pasajeros y de Carga, ¿ya? La accidentología vial estudia esto, ¿verdad? El fenómeno criminal de los accidentes de tránsito, ¿sí? Esta unidad de accidentología vial, pues como ustedes lo ven, pues es una unidad adscrita a Provial, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, que tenemos varias, sobre esta ciencia auxiliar del derecho penal, hay varias formas que se estudian, como lo es el automóvil, que es la accidentología, el significado de la palabra accidentología, que es la accidentología vial, que es aparte, ¿verdad? Porque aparte es el accidente. Voy yo en unas gradas de mi casa, me tropiezo y me caigo, ese es un accidente, es un incidente de la naturaleza. Pero la accidentología vial es un accidente dentro de la vía pública a través de los factores o los actores de la vía pública, que son los factores materiales y los factores humanos. ¿Cuáles son los factores humanos o biológicos de la vía pública? Los factores de la vía pública es el peatón, es el piloto del vehículo y son quienes transitan cualquier factor biológico que transite en la vía pública. Por decir, los pasos de animales, un perro, una vaca, un caballo, o sea, un burro, que a veces los burros somos los humanos, ¿verdad? Que nos atravesamos sin verificar, ¿verdad? Entonces, todo esto lo estudia la accidentología vial. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es accidente? ¿Cuál es incidente? ¿Y cuál es el triángulo accidentológico? El triángulo accidentológico tiene 3 factores, que es el factor humano, que es como ya le dije, el que va en la vía o el piloto del vehículo. El factor vehículo, que es el vehículo que se está utilizando, si es una camioneta, si es un bus, si es un carro, si es un triciclo, si es una bicicleta, una moto, un tuk-tuk. Ese es el factor vehículo. Y el factor climatológico o el factor vía es la vía. Si la vía es de terracería, si la vía o el factor climatológico, la persona estaba transitando de noche, de madrugada, en la tarde, en el ocaso del sol, donde le pega la luz en los ojos a la persona, si había lluvia, si había granizo, si había nieblina, si había viento, si no había viento, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces, la accidentología vial, pues, se remonta en el siglo XX, o sea, siglo XIX, con el desarrollo de los vehículos, ¿verdad? Es un avance tecnológico, se surge en Estados Unidos los vehículos, ¿verdad? Y a través de eso, pues empieza la accidentología vial. Empieza con Henry Ford, ¿verdad? Que Henry Ford creó los primeros automóviles, ¿verdad? Están en los del año 1908 a 1927, ¿verdad? Están el modelo T. Pero ¿qué es la accidentología? Es una ciencia de la criminalística, que es la acción investigativa y multidisciplinaria de los resultados, circunstancias y condiciones conceptuales y estructurales del mantenimiento operativo de los factores ambientales, mecánicos y humanos. Ese factor ambiental, mecánico y humano le voy a llamar triángulo accidentológico. ¿Verdad que es bastante interesante? ¿Para qué nos va a servir estudiar esta accidentología vial? Para los delitos culposos, los delitos en la vía pública, la imprudencia, la negligencia y la impericia. Para todos los delitos culposos nos va a enseñar la accidentología vial cuál es la causa o cuál es el origen, ¿verdad? Muy bien, yo creo que hasta aquí llegamos en la clase para que se pasen a su siguiente clase. Todo esto es interesante, pero es un mundo, ¿verdad? Son subespecialidades, ¿verdad? Yo cuando llegué a la unidad de accidentología vial, nociones tenía de lo que había estudiado como científico del derecho penal, pero es un mundo totalmente aparte, ¿verdad? ¿Alguna cuestión antes de despedirnos, jóvenes? Yo, licenciado, quería hacer una rapidito. Sí, vamos rápido. De compartirnos esa presentación. Esta presentación es institucional, esa es la que yo trabajaba ahí con, pero sí les puedo compartir otra accidentología, pero esta no. Ok, ¿me parece? Muy bien, entonces que tengan feliz